Papa Benedicto XVI, homilía 20 de noviembre de 2010. El pasaje del Evangelio se nos presenta el icono de Jesús como el Mesías, que no vino a ser servido sino a servir. Su estilo de vida se convierte en la base de las nuevas relaciones dentro de la comunidad cristiana y de un modo nuevo de ejercer la autoridad. Jesús va de camino hacia Jerusalén y anuncia por tercera vez, indicándolo a los discípulos, el camino a través del cual va a llegar el cumplimiento, la obra del Padre que le encomendó. Él es el camino del don humilde de sí mismo, hasta el sacrificio de la vida, el camino de la pasión, el camino de la cruz. Y sin embargo, incluso después de este anuncio, como sucedió con los anteriores, los discípulos manifiestan toda su dificultad para comprender, para llevar a cabo el necesario éxodo de una mentalidad mundana hacia la mentalidad de Dios. En este caso, son los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, quienes piden a Jesús poder sentarse en los primeros puestos a su lado en la gloria, manifestando expectativas y proyectos de grandeza, de autoridad, de honor según el mundo. Jesús, que conoce el corazón del hombre, no queda turbado por esta petición, sino que inmediatamente explica su profundo alcance. No saben lo que piden. Después guía a los dos hermanos a comprender lo que conlleva seguirlo. ¿Cuál es, pues, el camino que debe recorrer quien quiere ser discípulo? Es el camino del Maestro, el camino de la obediencia total a Dios. Por eso Jesús pregunta a Santiago y a Juan, ¿están dispuestos a compartir mi elección de cumplir hasta el final la voluntad del Padre? ¿Están dispuestos a recorrer este camino que pasa por la humillación, el sufrimiento y la muerte por amor? Los dos discípulos, con su respuesta segura, podemos, muestran una vez más que no han entendido el sentido real de lo que les anuncia el Maestro. Y de nuevo Jesús, con paciencia, les hace dar un paso más. Ni siquiera experimentar el cáliz del sufrimiento y el bautismo de la muerte da derecho a los primeros puestos, porque eso es para quienes está preparado. Está en manos del Padre Celestial. El hombre no debe calcular, simplemente debe abandonarse a Dios sin pretensiones, conformándose a su voluntad. La indignación de los demás discípulos se convierte en ocasión para extender la enseñanza a toda la comunidad. Ante todo, Jesús los llamó así. Es el gesto de la vocación originaria a la cual los invita a volver. Es muy significativa esta referencia al momento constitutivo de la vocación de los 12, al estar con Jesús para ser enviados, porque recuerda claramente que todo ministerio eclesial siempre es respuesta a una llamada de Dios, nunca es fruto de un proyecto propio o de una ambición, sino que es conformar la propia voluntad a la del Padre que está en los cielos, como Cristo en Getsemaní. En la Iglesia nadie es amo, sino que todos somos llamados, todos somos enviados, todos son alcanzados y guiados por la gracia divina, y esta es también nuestra seguridad. Solo volviendo a escuchar la palabra de Jesús que pide, ven y sígueme, solo volviendo a la vocación originaria, es posible entender la propia presencia y la propia misión en la Iglesia como auténticos discípulos. La petición de Santiago y Juan y la indignación de los otros 10 apóstoles plantea una cuestión central a la que Jesús quiere responder. ¿Quién es grande? ¿Quién es primero para Dios? Ante todo, la mirada va al comportamiento que corren el riesgo de asumir aquellos que son considerados los gobernantes de las naciones, dominar y oprimir. Jesús indica a los discípulos un modo completamente distinto. No ha de ser así entre ustedes. Su comunidad sigue otra regla, otra lógica, otro modelo. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes será el servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será el esclavo de todos. El criterio de la grandeza y el primado según Dios no es el dominio, sino el servicio. La diaconía es la ley fundamental del discípulo y de la comunidad cristiana, y nos deja entrever algo del sentido del señorío de Dios. Y Jesús indica también el punto de referencia, el Hijo del Hombre, que vino para servir, es decir, sintetiza su misión en la categoría de servicio, entendido no en sentido genérico, sino en el sentido concreto de la cruz.
del don total de la vida como rescate, como redención para muchos, y lo indica como condición para seguirlo. Es un mensaje que vale para los apóstoles, vale para toda la Iglesia, vale sobre todo para aquellos que tienen la tarea de guiar al pueblo de Dios. No es la lógica del dominio, del poder según los criterios humanos, sino la lógica del inclinarse para lavar los pies, la lógica del servicio, la lógica de la cruz que está en la base de todo ejercicio de la autoridad. En todos los tiempos, la Iglesia se ha esforzado por conformarse a esta lógica y por testimoniarla para hacerla transparentar el verdadero señorío de Dios y del amor. Se trata de seguirlo en su entrega de amor humilde y total a la Iglesia, su esposa. En la cruz es ese el madero donde el grano de trigo que el Padre dejó caer en el campo del mundo muere para convertirse en fruto maduro. Para esto hace falta un arraigo todavía más profundo y firme en Cristo. La relación íntima con Él que transforma cada vez más la vida, a fin de poder decir con San Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, constituye la exigencia primaria para que nuestro servicio sea sereno y gozoso, y para que pueda dar el fruto que el Señor espera de nosotros.